que está tapando el objetivo. Vale, es que que será, será, a a ver, ver, No toques mucha esta... cosa, no toques mucha cosa, tía, que esto está cogido por los pelos. No, no no, no tocaré tocaré mucha mucha cosa, cosa, ¿vale? ¿vale? Ya, Ya, ya. ya. Es algo que ha caído sobre el Vale, es objetivo. que Es me que me está está cogiendo... cogiendo. Sí, no, ya sé ya lo sé que lo que es. es. A A ver, ver, ¿ahora ¿ahora ya? ya? Sí, no te preocupes, perfecto. Sí, Sí, vamos a vamos a ver ver si si estamos estamos ¿Me escuchan? ¿Nos escucháis todos? enviado a enviado a Twitch. Twitch. Estamos a Estamos ver... a ver. Estamos on air. Perfecto. A ver, A un ver, un segundito. segundito. En la pantalla yo te veo bien y te escucho bien. Vale. Vale. Vamos a ver. A ver, vamos a hacer ahora la prueba. Buenas noches ya, porque hemos empezado con buenas tardes, pero ahora ya son buenas noches. ¿Se nos escucha bien? A ver, que me dicen que a mí... Ahora no se te oye a ti, ¿o qué? Ay, a mí se me escucha con eco ahora, vamos a ver. Pues que tú tienes que hablar poco, ¿no? ¿Ahora? ¿Me escucháis bien ahora? Yo sí te escucho bien. Se acopla. ¿Ahora? ¿Nos escucháis ahora bien a los dos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas tardes. Sí, hay un poco de delay. No, ahora dicen que no nos escuchan. Bueno, pues esto es lo que tiene el directo, que al final no somos profesionales de la tele. No. A ver. ¿Nos escucháis ahora bien? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué dicen? ¿Nos escuchan? A ver, pues yo, a ver si nos escuchan ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Se nos oye bien? Amalia Eco. Amalia Eco. Está muy de moda el eco ahora, ¿sabes? A ver, pues mira, como lo importante es que a Borja se le escuche lo que tiene que decir, que es el importante, pues vamos a comenzar, ¿vale? A ver, Borja, yo lo primero de todo es que nos cuentes por qué te he traído yo aquí de invitado para hablar sobre el tema de las oposiciones de empleo público. A ver, ¿qué experiencia tienes tú en este ámbito? A ver, yo supongo que me has traído porque soy tu colega y no conocerás a mucha gente que lleve un montón de años preparando aspirantes a la función pública. Yo aprobé en el año 2003 mi primera oposición, de un total de 3, soy funcionario de carrera del Estado, de la Comunidad Valenciana y de la Administración local, y desde el 2005 ininterrumpidamente llevo preparando a opositores y aspirantes a la función pública, concretamente en una academia y dedicado, diría, un poco en cuerpo y alma, porque al final vas conociendo a mucha gente, muchas promociones, preparas a un montón de compañeros que luego se convierten en compañeros y amigos, y mi experiencia ha sido nunca desvincularme del mundo de la oposición. Desde que acabé yo de estudiar, por uno u otro motivo, me conecté con el mundo de la preparación y hasta hoy, que sigo dando clases. Ayer mismo tuve clase, la semana que viene vuelvo a tener clase. Supongo que por eso te acudiste a mí, vamos.
Una pregunta, Borja, para empezar. ¿Es un buen momento para prepararse unas oposiciones ahora mismo? Es un buen momento. Pues mira, yo te voy a ser sincero, y parece que sea una coletilla que utilizamos siempre. Ahora mismo, quizá más que nunca, y por dos motivos. A ver si consigo explicarlo. En primer lugar, porque por una cuestión absolutamente generacional y de tiempo, todos los empleados públicos que se incorporaron con la constitución de las comunidades autónomas en la década de los finales de los 70-80, esa gente le toca jubilarse por pura cálculo de edad, ¿no? Es decir, en los próximos 4 o 5 años se va a producir una jubilación masiva de empleados públicos, fundamentalmente en las comunidades autónomas. Eso significa que vamos a descapitalizar la mayor parte de las comunidades autónomas, y esa gente, lógicamente, se va a tener que sustituir por nuevos efectivos. Ojo, no significa esto que salgan 2 y entren 2. Puede ser que salgan 3 y entre solo 1. Pero ese 1 va a tener que tener unos condicionantes, unas habilidades, unas competencias probablemente diferentes a las de la persona que está entrando. Por lo tanto, por el lado de si es un buen momento por cantidad, diría que sí. De hecho, el otro día, no sé si viste que en LinkedIn, un compañero, el subdirector de selección, nos decía que el Ayuntamiento de Madrid va a convocar 8.000 plazas. Bueno, y la oferta de empleo público del Estado este año ha sacado un montón de plazas, ¿no? Estamos viviendo un auge en las ofertas de empleo público precisamente porque nos estamos intentando adelantar a esa vaciada o a esa huida generacional que por otro lado se merecen los compañeros que han estado toda la vida trabajando. Y en segundo lugar, por lo tanto, es importante que entendamos que se va mucha gente y hay que reponer esos efectivos. Y en segundo lugar, lamentablemente, la pandemia ha traído como consecuencia situaciones de necesidad donde la función pública tiene que trabajar doblando esfuerzo. Lo hemos visto todos, es decir, al final, ¿quién está haciendo realmente el trabajo para la reconstrucción? Independientemente de que el sector privado y los particulares y las empresas arriman el hombro, pero al final es el sector público quien con su dinero, su estructura, sus trabajadores van a tener que diseñar políticas públicas para la reconstrucción. Mucha más gente en sanidad, mucha más gente en fuerzas y cuerpos de seguridad, mucha más gente en gestión, porque para tramitar las ayudas sociales, para tramitar toda la arquitectura administrativa para reconstruir España después del COVID, va a hacer falta mucho músculo en términos de personal. Y eso va a necesitar reclutar más gente de la que ordinariamente necesitaríamos por esa tasa de reposición que viene determinada por la jubilación de efectivos. Por lo tanto, aquella gente que se esté planteando que esté entre Pinto y Valdemoro opositar, yo creo que nunca ha habido en la historia reciente de la función pública española un momento más bueno que ahora, sobre todo por la gente que tenga vocación de servicio. Es un buen momento para empezar. Y alguien que se quiera plantear unas oposiciones, ¿por dónde tiene que empezar? Pues para empezar, por visualizar su vida durante un periodo largo de tiempo totalmente diferente a la que está viviendo ahora, ¿no? Yo me gusta decir que el tema de las oposiciones, hombre, tú puedes ser una persona que desde que naciste quiera ser juez, bien, o fiscal, o notario, o médico, o algo como muy vocacional. Pero luego los empleados públicos normales y corrientes, entre los que me incluyo, yo no nací con vocación de ser funcionario, ¿no? Digamos que me llevó un poco la vida. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas, me atraía la función pública, me atraía la gestión pública, pero hombre, eso de ser empleado público, digamos que me vino sobrevenido cuando acabé la carrera, me busqué un poco la vida y vi que la función pública era una buena salida. Entonces, para mí no es tan importante la motivación, que es importante sobre todo para continuar y para llevar la oposición, sino la convicción de que quieres formar parte del servicio público. Es decir, que te atraiga el servicio público y tú tengas una firme convicción de que quieres formar parte de eso. Eso es lo primero que se tiene que tener en cuenta. Lo segundo, no obsesionarte demasiado con un cuerpo o escala o un nivel de gobierno. Hace muy poquito estaba hablando con un compañero que justo me hacía esta pregunta.
me decía, Borja, ¿por dónde empiezo? ¿Qué oposición hago? Y yo le decía, hombre, tampoco es tan importante, ¿no? Él viene de la empresa privada y se quería dejar la empresa privada porque sentía la necesidad de incorporarse a lo público. Pues, oye, hay muchos cuerpos y escalas con muchas plazas disponibles y tú puedes entrar por un cuerpo o escala del Estado, comunidad autónoma o régimen local. Yo os diría que por la afinidad de la materia, de las funciones que vais a desarrollar, a priori escogierais ese nivel de gobierno. Por ejemplo, si os gusta el mundo local, los vecinos, las funciones típicas de los ayuntamientos, oye, empiezas a estudiar Secretaría de Intervención, Secretaría de Entrada o un cuerpo específico, un cuerpo generalista como técnico de Administración General. ¿Que crees que te va a gustar más el trabajo de gestión que puedan hacer las comunidades autónomas porque tienen más competencias y hay más recorrido? Pues opositas a una plaza de técnico de Administración Especial o técnico de Administración General autonómico. Pero si a ti lo que te va es la vida de los ministerios, probablemente vivir en Madrid o trabajar en grandes organizaciones, empieza por el Estado. Y visualiza las competencias del Estado, que suelen ser competencias más básicas y transversales. No es tan importante, fijaros lo que os digo, y esto es crucial, no es tan importante por dónde empiezas, es decir, cuál es tu puerta, sino, finalmente, a dónde te lleve ese camino. Tú has tomado la decisión de formar parte de lo público, inicialmente empiezas por técnico de Administración General de la Administración Local, pero luego acabas de técnico de gestión en el Estado. Yo os pongo mi ejemplo personal. Yo empecé las oposiciones de técnico de Administración General autonómico, de TAC autonómico. Al cabo de 2 años y pico, cuando aprobé, me había sacado una plaza del Estado y ya no me interesaban las autonómicas. Y al poquito aprobé la plaza de local y me empezó a apasionar el mundo local, la tensión con los políticos. ¿Importa por dónde haya empezado? No. Importó la decisión en ese momento de empezar a estudiar y luego la propia lógica de la oposición te va llevando, ¿no? Tu vida profesional, Amalia, si me permites que lo explique, tú empezaste de interina, empezaste en Labora, en el Servet, luego te sacaste una plaza en propiedad, bueno, y decidiste cambiarte. Al final, lo importante no es tanto la puerta de entrada, hombre, es importante porque cuanto más grande sea, más fácil será entrar. No es lo mismo una convocatoria que hayan 600 plazas y se presenten 1000 personas, o una convocatoria que hayan 3 plazas y se presenten 5000, la puerta es importante, pero el empezar a opositar, el empezar a estudiar, esa es la decisión importante. Luego, ir acumulando un conjunto de temas que son transversales. Sabéis que acabamos compartiendo bloques de constitucional, bloques de autonómico, recursos humanos, Unión Europea, que es igual para todos, y cuando ya llevas un buen tiempo, te decantas por la oposición que te interesa. Ese sería mi consejo, ¿eh? Claro, porque una pregunta que nos podemos hacer es ¿cuánto tiempo podemos tardar en sacarnos unas oposiciones? Uy, eso es la pregunta del millón. Está casi al mismo nivel que cuánto voy a cobrar cuando apruebe, vamos. ¿Cuánto voy a tardar? Pues yo os diría que esto es bastante matemático. Cuanto más alto es el escalafón, si por ejemplo estamos hablando de una 1 o de una 2, sería muy difícil pensar que la oposición te la sacas en 6 meses, ¿no? Yo empezaría a hablar de años. Un año, hombre, sería bastante espabilado el listillo que se la sacara. Yo, por ejemplo, yo soy una persona tirando a normalita, vamos, normalita por no voy a decir que sea tonto, pero listo desde luego que no soy. Las oposiciones me las saqué en 3 años, 3 años full time, ¿vale? También es cierto que obtuve 3 plazas, pero la primera plaza la obtuve con 2 años y pico. ¿Significa eso que perdí oportunidades? No, significa que al final no es tanto muchas veces el timing que tú te marcas, sino la propia convocatoria. Porque fijaros, tú puedes estar estudiando y llevar 1 año y medio y estar súper maduro, que justamente la oposición a la que estás estudiando, ese año no haya convocatorias o hay muy pocas plazas. Te tienes que esperar 6 meses más, 1 año más. Por lo tanto, tiene que ver con el ciclo de la oposición a la que tú aspiras, con tu madurez en la preparación y muchas veces, aunque no sea la mayoría de las veces, un golpe de suerte o de mala suerte. Por lo tanto, mi consejo siempre es que en el horizonte no haya límite de plazo. Ojo, salvo que estemos hablando de que tengo una cantidad de dinero para invertir, que es el paro, por ejemplo, que me ha quedado,
y hasta ahí puedo llegar. Bien, pues entonces plantéate una oposición relativamente menos exigente en cuanto a tiempo, pero es mal consejero empezar a estudiar con una barrera temporal que te va a generar una tensión absolutamente brutal. Entonces ¿no recomiendas estudiar y opositar, sino que dedicarse solamente a opositar? Bueno, escúchame una cosa, las circunstancias personales son muy particulares. Es decir, yo he conocido a gente que se ha tirado solo estudiando full time y se ha pasado 5 años y se lo ha dejado porque no ha aprobado, y gente que trabajando de 8 a 3 o de 8 a 5 estudiando se lo ha sacado en algo más de tiempo. Por lo tanto, esto tiene un componente personal muy importante. Tu capacidad de sacrificio, las cargas familiares, el si estás trabajando o no estás trabajando y necesitas trabajar para seguir comiendo y pagando tus recibos, las ganas y la pasión que sientas, y al final la combinación te va a poner en tu sitio. Es decir, aquí viene un poco la labor del preparador o de la academia de orientar a la persona. Si la persona te dice, oye, mira, es que yo no puedo dejarme el trabajo y no tengo ahorro para mantener solo la oposición, pues bueno, pues empieza estudiando algo, materias comunes, y vamos a ver el encaje en una oposición que a lo mejor no sea una plaza de TAC, ¿no? O al revés, mira, yo acabo de licenciarme ahora, voy a hacer una inversión de 2 o 3 años a full con las oposiciones, voy a ir a por todas, y si veo que la cosa se complica, bajaré un poco el nivel. Entonces, siempre digo que la verdadera decisión, la valiente, es querer dar el paso de opositar. Luego, los detalles, entre comillas, del cuerpo o escala, el nivel de gobierno, el tiempo que vas a estar, te lo va a dar la propia lógica de la oposición. A priori, eso es imposible saberlo, Amalia, imposible. Eso te genera más incertidumbre que otra cosa. Si tú quieres opositar, busca una oposición en la que te sientas cómoda por la materia, sientas una afinidad por esa materia, pero luego esa oposición te va a ir bien o te va a ir mal, independientemente de que estés trabajando, que tengas cargas familiares. La propia situación te va a llevar a una elección mejor o peor, y a cambiar, reducir horas, dejarte el trabajo, dejarte la oposición. Todo es valiente, porque una vez has empezado a estudiar, si ves que puede contigo, oye, tampoco nos engañemos, la oposición es dura y no todo el mundo está preparado para sobrellevar esa carga con más limitaciones que otros. Por lo tanto, te lo dejas en las mismas condiciones que si uno está haciendo una maratón, no puede más y se lo deja en el kilómetro 15. No hay ningún problema. ¿Y qué herramientas disponemos para preparar las oposiciones? Porque habrá cambiado mucho de antes a ahora, ¿no? Con el uso, madre mía. Veo yo ahora lo que tienen mis alumnos y flipo. Bueno, el otro día estaba haciendo clase en Zoom, hacemos clase con Zoom, y se incorporó una chica nueva. Y en un momento le dicen, oye, danos el número de WhatsApp que te metemos en el grupo de la clase. Y yo pensaba, madre mía. Ya tienen, o sea, en clase tienen su propio grupo de WhatsApp, comparten apuntes, comparten test. Eso es quizás lo menos significativo porque forma parte del día a día de todos. Pero fijaros, el tema solo de hacer ejercicios test. Hay plataformas, 1000 plataformas, no hace falta que digamos nombres, que tú haces el test en línea, ves tus progresos, ves el historial. Y oye, a lo mejor estás pagando 6 o 7 euros al mes. ¿Qué es eso? Una preparación de una oposición, esa inversión. Ya, por no decir, por ejemplo, y voy a hacer publicidad porque son gente súper profesional, el BOE, la agencia del BOE, que publica la normativa en formato consolidado. Yo antiguamente iba con un código de Lanzadi, con papel cebolla, que cada vez que te actualizaban una norma tenías que recortar, pegar y te volvías loco. El código no sé si valía 70 o 80 euros y te tenía que durar porque no había otra cosa, ¿no? Claro, ahora mismo ya la gente ni se imprime la normativa. Tú vas con el tablet y te la actualizan y automáticamente eliminas el PDF y lo sustituyes por el nuevo. Eso, fijaros, que parece que no, pero acelera el proceso de aprendizaje una barbaridad. El no tener que ir cargado con los de eso. El poder hacer un test en un momento determinado que acabas de estudiar un tema de función pública. Oye, voy a ver si me sé las situaciones administrativas, me sé las formas de provisión, haces el test en línea y conoces el resultado. Tú antes estabas un poco hipotecado al tener que ir a clase, a tener que ir a una academia. ¿No os podéis imaginar, o no te puedes imaginar, la gente autodidacta que se prepara por sí sola las oposiciones? Ojo, si se puede,
y se tiene capacidad, es ideal. Yo entiendo que siempre hace falta la labor de un preparador que te lleve por esa fase, por esa planificación, que te acompañe en el proceso, porque te va a dar muchas veces información que tú no conoces. Bueno, al final, yo por ejemplo, el canal que tengo de Telegram, que subo un recurso al día, hoy por ejemplo los jueves se lo dedicamos a la jurisprudencia. Yo mismo pienso, joder, ojalá hubiera un tonto en mi época que se hubiera dedicado a repartir recursos disponibles, realizados por gente súper profesional, para todo el mundo. Quiero decir que al final la tecnología se ha convertido en un aliado. También te voy a decir una cosa, yo cuando estoy en clase y les pongo a hacer un ejercicio, lo primero que les digo es dos cosas, que estáis en casa: modo avión y dejar tranquila la nevera. Porque tú lo sabes, Amalia, que tú vives de las redes sociales, la capacidad de concentración ha menguado muchísimo. Y en el día a día la oposición requiere estar súper concentrado, ¿no? Y si no somos capaces de intensificar esa concentración y llevarla a un extremo que durante 3 o 4 horas no pensemos en otra cosa, lo que nos iba a costar 1 año y medio nos va a costar 2 o 3. Entonces, la tecnología, consumirla como herramienta de aprendizaje. Oye, y luego en un momento determinado, si te estás tomando un café y quieres chatear, mandar una cosa a Instagram y demás, pues bueno, no te puedes imaginar la cantidad de opo-influencers que hay, la cantidad de memes de oposiciones, que vamos, yo me descojono, me encanta. Pero porque hay un mercado también en las tecnologías para ese tipo de productos, ¿no? Ofrecer servicios vinculados a la preparación, que yo creo que es un nicho muy interesante, y sobre todo se ayuda mucho a la gente que al final, yo lo veo en mí mismo, yo me tiré 3 años en la cueva, ¿no? En la cueva o en la biblioteca. El tener ese enlace con compañeros, el tener recursos, les da vida, nos da vida, vamos. Claro, porque comentas, tú por ejemplo en tu canal de Telegram tienes más de 5.000 seguidores, ¿no? 5.000 personas. De hecho, cuéntanos un poco lo del bot, que sé que ahora tienes un bot para, ¿no?, mandar la información sobre oposiciones. El canal de Telegram empezó justamente en clase, por así decirlo, porque yo veía que los temarios, de alguna forma, no es que fueran incompletos, pero oye, si estábamos hablando de las notificaciones administrativas, no nos teníamos que quedar con el análisis que hacía o la propia norma o el derecho positivo. Si un buen compañero, que además son profesionales espectaculares, como podría ser un Víctor Almolacid, un Conchi Campos, cualquier profesional que se dedica a la gestión pública, hace un análisis bueno y lo publica en su blog, ¿por qué no enviarles esa entrada a los opositores de clase, para que la leyeran y vieran otra perspectiva de la función pública? Tú mismo, cuando hablabas de temas de comunicación, Xavier Massé, si habla de temas de estrategia, porque al final la oposición tampoco es específicamente un programa, ¿no? El valor añadido va a estar en la persona que sepa, además de lo que te piden, dar una opinión, hacer una reflexión ajustada a la realidad. Bueno, pues el canal fue creciendo hasta llegar a un punto que tocó los 5.000, no sé si decir 300, 400 usuarios. Claro, el canal tenía para mí un coste, o tiene un coste de mantenimiento brutal, porque cada mañana a las 7:30 es un recurso, diría casi que de forma ininterrumpida desde septiembre del 2018 hasta que este año hice una cosa que bueno, me causó cierto rubor personal y profesional, que fue convertirlo en un canal de pago, ¿vale? Un canal en el que solo puedes consumir la información si pagas una suscripción de 3 euros al mes, porque entendía que eso era una forma de poner en valor el trabajo que hacía de curación de contenido, ¿vale? Esos 5.000 ahora no están, evidentemente, hay muy pocos suscriptores, o unos cuantos suscriptores, a mí me parecen muchísimos, que con su dinero de alguna forma financian el mantenimiento del canal, pero aún así creo que es un proyecto muy chulo, me encanta a nivel personal y profesional, porque sigo haciendo lo mismo, pero ahora al mismo tiempo se reconoce un poco el trabajo, un poco el trabajo de todos, ¿no? He generado una comunidad en torno al canal, y lo que dices del bot es espectacular, porque Telegram permite automatizarlo absolutamente todo, y el proceso de pago, la suscripción, lo hace un bot que elaboré con la ayuda de otro bot de Telegram para automatizarlo todo, y creé a través de las funcionalidades de Telegram conversaciones anidadas a las entradas, así que ahora mismo está el grupo donde yo administro y publico la información,
y un grupo privado con todos los suscriptores donde ellos comentan. Hoy, por ejemplo, había una sentencia del Tribunal Supremo muy interesante que les he lanzado y entre ellos comentaban, oye, qué interesante, alguien tiene algo más del Supremo. Es decir, estoy intentando generar comunidad en torno al canal, ¿vale? Que creo que es lo potente. Que ellos entiendan que al final la oposición es un recorrido muy solitario y muy exigente, pero a la medida que generemos una comunidad potente, nos beneficiaremos todos. Yo conservo una amistad brutal y ahora una relación profesional enorme con mis compañeros de promoción y de clase, ¿no? Son compañeros que están todos, bueno, tengo compañeros en diferentes niveles de gobierno, pero todos compartimos un grupo de WhatsApp, siempre que necesitas un favor, y la relación que se produce, antes se producía en un aula, ahora se produce en el entorno virtual. Yo pretendo generar esa comunidad para que al final acaben siendo compañeros a nivel profesional y generen un networking que les va a durar toda la vida. Claro, no, es que es importante, pero bueno, también hay un tema que es la competencia que hay entre opositores, porque al final estáis todos, es claro, entre ellos, ¿no? Eso existe de verdad, eso no yo siempre digo, y el otro día hacíamos un vídeo para el IAP, para el Twitter del IAP, y justo traté el tema del compañerismo. Yo siempre he pensado que las oposiciones te dan más amigos que enemigos, es decir, evidentemente no hay plazas para todos, ¿vale? Pero tampoco pueden haber atajos para obtener esa plaza. Es decir, yo soy muy partidario de que entre ellos tracen lazos de amistad enormes. También te diría que hay veces que han llegado incluso más allá de la amistad, que compañeros de clase han acabado de parejas, pero vamos, así he visto yo, y con buen final. Pero quiero decir que al final, para mí era muy importante, o es muy importante porque yo lo viví en primera persona, estudiar juntos, compartir información y recursos, favorecer el compañerismo. ¿Por qué? Muy sencillo, no nos equivoquemos. Al final, la oposición pone a cada uno en su sitio el día del examen. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que lo importante es compartir información, ser generoso durante el proceso y no ser el típico que ha encontrado un recurso chulo, se lo guarda, porque esa persona al final está solo, ¿no? A mí el hecho que creen un grupo de WhatsApp en clase, compartan información, la última sentencia, o lo que intento hacer yo con el grupo de Telegram, entiendo que eso se retroalimenta en el propio grupo, ¿no? Y compiten. Claro, ¿qué sucede? Que el día del examen, cada uno que se busque la vida. Cada uno que se busque la vida y la oposición va a poner a cada uno en su sitio. Pero si entre todos han podido generar un clima favorable, estudiar con más potencial, ayudarse, oye, todo eso que se llevan. Esa persona que se ha guardado el recurso aprobará probablemente o no, pero cuando apruebe se va a sentir sola. No puede coger el teléfono y llamar a sus compañeros para pedirles un favor o preguntarles cualquier cosa. Es decir, no es el funcionamiento, pero yo lo veo como un aspecto más de la vida, ¿no? Es decir, al final el tender lazos y ser asertivo con la gente te va a llevar a buenos resultados. Pero bien, lo que decíamos, plazas hay las que hay, y el día del examen, tonto el último. Pero hasta llegar a ese momento, el aprendizaje entre todos y colectivo es gasolina para ellos. Y una cuestión, Borja, eso que también muchas veces la gente dice, que las oposiciones están dadas, las plazas, sobre todo en los pequeños ayuntamientos. Eso, según tu experiencia, como... ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, voy a decir una cosa que igual me va a matar, pero me dice la alcaldesa del municipio, yo soy de Benicarló, la alcaldesa de Benicarló me dice, Borja, esto de que las oposiciones están dadas es falso, porque nosotros estamos hartos de sacar convocatorias y que no se presente mucha gente, y tenemos problemas para cubrir plazas. Me lo ha dicho ella, pero yo lo he vivido en mis propias carnes en muchas ocasiones, que las convocatorias no siempre se proveen porque hay aspirantes. Hay aspirantes cuando los hay. Entonces, que hay un garbanzo negro, que hay un gusano en una manzana, que hay corrupción en las administraciones públicas, lógicamente, tú lo sabrás mejor que nadie, pero con carácter general, en absoluto. Mira, por ejemplo, vamos a ir descartando. Administración General del Estado.
La Administración General del Estado no saca jamás una plaza en concurso o oposición. Todo es oposición, 100% oposición. Nunca hay fase de concurso. La plaza del Estado que yo obtuve éramos 4.500 para 96 plazas. Yo saqué en torno a la plaza 60. Aprobé mis 3 ejercicios y me quedé ahí. En la plaza de Generalitat, lo mismo, eran 50 plazas. Yo saqué la plaza 18 con la fase de oposición, incorporamos los méritos en el concurso y saqué la plaza 36. ¿Están dadas? No, mantuve el tipo por sacar una buena plaza, una buena nota en la oposición. En técnico de la Diputación, exactamente lo mismo. Habían 2 plazas y yo quedé el número 1. Ya en la fase de oposición, sin concurso. Fue muy difícil que me echaran para atrás. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Si sacas muy buenas notas y haces muy buenos ejercicios, va a ser muy difícil que una plaza no sea para ti. Ahora bien, todos hemos visto nombramientos raros, gente que antes estaba interina se ha quedado, y sobre todo lo que para mí es más perjudicial, no nos engañemos, oposiciones donde hay una fase de concurso demasiado generosa. Lo que no tiene demasiado sentido, me vais a perdonar, es que una oposición se apruebe con un 60% de oposición y un 40% de concurso. Eso es injusto. Eso es injusto a todas luces. ¿Por qué? Porque intentas premiar al interino que está dentro. Y no digo que sea injusto por ellos, lógicamente, sino porque se hace un poco para evitar la temporalidad en el sector público, pero al final estás contraviniendo el principio de mérito y capacidad al que apela la Constitución, ¿correcto? Entonces, tiene que haber una ponderación, lógicamente, entre saber algo más que estudiar, como podría ser temas de valenciano, o otras habilidades, pero podríamos situar el concurso, por ejemplo, en un 10, un 15, un 20, un 25, que es como aprobé yo en Generalitat, 25-75, pero más allá de eso, me parece tremendamente injusto. Has abierto un melón, ¿eh? Bueno, es mi opinión. Yo preparo a funcionarios de turno libre y también a interinos, pero veo que no se baten en igualdad de condiciones cuando la oposición se aprueba con un 60% de oposición y un 40% de concurso. Ojo, que al final todas las administraciones son libres, pero pensemos en el futuro de la administración, pensemos en el medio-largo plazo, pongamos, como dice Fermín, las luces largas. ¿Qué queremos en una función pública profesionalizada, donde se ha reclutado un talento despierto, con capacidad de sacrificio y demás? ¿O queremos simplemente estabilizar la función pública más allá de todo lo demás, por encima de todo, ¿no? Aquí tiene que haber una ponderación entre reclutar talento joven y profesional, ojo, reformulando la forma de seleccionar, porque no nos engañemos, el tema de los test, cantar temas y demás, habría que dar una pensadita, pero ahí no estoy descubriendo nada nuevo, se ha escrito largo y tendido, solo hay que leerse a Rafa Jiménez Asensio, solo hay que leerse a Miquel Gorriti, está todo escrito. Hay que cambiar la forma de selección, pero teniendo la que tenemos ahora, hombre, tampoco nos engañemos. Lo más importante es la fase, de momento, una buena fase de oposición y, si quieres residualmente, una fase de concurso para valorar otros méritos o actitudes vinculadas, si quieres, al puesto de trabajo. Mira, tenemos una pregunta de Jordana que nos dice si a la hora de estudiar, por ejemplo, una ley como la Ley Básica de Régimen Local, ¿cómo emprenderías el estudio? ¿Leer la ley varias veces de hacer test o qué les aconsejarías? Leer la ley, a ver, es que yo lo que le diría es que no empezara por la Ley Básica de Régimen Local. Le diría que cuando tienes que empezar una oposición, siempre hay que empezar por la cúspide de la pirámide, que es la Constitución. Al final, las oposiciones, queramos o no queramos, es un mundo de derecho, en este caso de derecho público. Y el derecho público se rige por un sistema de fuentes. Ese sistema de fuentes, arriba de todo, tiene la Constitución. Es muy difícil opositar sin tener amueblada la cabeza desde esa perspectiva jurídica. Es decir, lo ideal es empezar precisamente por los bloques generales, la Constitución, el Estatuto, el procedimiento administrativo, y luego específicamente por cuestiones más concretas como la Ley de Bases del Régimen Local. Respecto a cómo atacar la Ley de Bases, pues bueno, ahí cada maestrío tiene su librillo. Lo importante es conocer prácticamente al dedillo la literalidad del derecho positivo de lo que te dice la norma
Y a medida que vas avanzando, evidentemente, reforzar el conocimiento con ejercicios tipo test, y lo ideal también es simultanear casos prácticos para ver la casuística, incluso diría desarrollar o cantar temas. Entonces, de nuevo le diría a Jordana que no hay fórmulas magistrales para aprenderse una ley concreta, ¿no? Sino que hay una estrategia para abordar el conjunto de la oposición. Probablemente ella esté opositando al régimen local y le interese concretamente la ley de bases por eso. Pero que no se obsesione tanto solo con una ley, sino con el sistema de fuentes y de arriba a abajo conocer un poco esos mecanismos. Una cuestión, Borja, con respecto a lo que es la preparación del día a día. ¿Qué rutinas podrías dar tú a la gente que nos está escuchando, ¿no? Ostras, ¿Cuál podría ser una rutina de estudios? ¿O qué cosas hay que tener en cuenta? Mira, los opositores son como los bebés. Si no les das una rutina, los matas literalmente. Yo creo que yo soy bastante obsesivo compulsivo de las rutinas y de bastante metódico, pero yo creo, y además es algo que lo digo muchas veces, yo creo que me transformé con la oposición porque me absorbió tanto la rutina que luego te diría que no he sido capaz de cambiarla. Claro, lo ideal es estudiar el mayor número de horas posible. Yo era de madrugar mucho, comer, hacer un poquito la siesta y luego estudiar hasta la hora de cenar. Ojo, que había invertido mi reloj biológico porque yo en la facultad era de estudiar después de cenar de madrugada del tirón. Es decir, que eso es algo muy personal y que cada uno, porque muchas veces dicen, ¿qué es mejor, estudiar durante la noche como un loco y dormir durante el día? Estudiar, pues mira, lo que te vaya bien. Yo, por ejemplo, en la facultad, como os digo, estudiaba por las noches, porque no me salía a estudiar de día era para otras cosas, y tampoco podía estudiar en casa, y tenía que ir a la biblioteca. La oposición fue lo contrario, me metí en casa y estudié de día, ¿vale? Porque acabas encontrando tu espacio, lo que viene a decir tu opozulo y tu timing biológico que mejor se ajusta a tus necesidades. Pero también, yo cuando arranco con un grupo siempre digo lo mismo, estos son matemáticas, ¿eh? Más número de horas lechas cada día, más pronto aprobarás la oposición. Es decir, no, es que yo estudio 3 horas pero me cunden mucho. Digo, ya, pero es que hay otro que estudia 8 y le cunden todavía más. Entonces, ahí hay que hacer un poco y también ir de menos a más, ¿no? Aquella gente que empieza y la primera semana estudia 10 horas y tal, eso es imposible. La oposición tiene un recorrido de menos a más, como todo en la vida, ¿no? Y tienes que empezar asimilando, dosificando qué es una oposición y con el tiempo ir creciendo en cuanto a esfuerzo y sacrificio, porque el cuerpo te lo va a pedir, porque ves que se acerca el examen, porque vas dominando la materia. Y lo importante no es tanto querer ganarle tiempo a la oposición, sino asumir unas rutinas de mucho sacrificio que con el tiempo vas a hacerlas sin tanto pesar, por así decirlo. Hemos hablado a lo largo de este rato de oposiciones, pero casi no hemos puesto el ejemplo de las oposiciones hacia un nivel más superior, ¿no? Unas del método de administración general, de gestión, pero con todas esas oposiciones, por ejemplo, a puestos de la administración, como puede ser de jardinería, de puestos de conserje, etcétera. ¿Cómo se tienen que encargar en ese caso? ¿No? Por ejemplo, personas, ¿dónde se pueden? Porque algunas veces me preguntan, ¿y yo dónde me entero de esto? ¿No? ¿Dónde me entero dónde salen esas plazas? Bueno, pues te digo una cosa, volviendo a lo que decíamos antes. Afortunadamente, con el mundo hiperconectado de ahora, hay muchos sitios, por ejemplo, el Estado tiene su propio portal, GVA tiene el suyo, donde tú dejas tu correo electrónico y automáticamente te estás invitando a ese contenido. Es decir, que en la medida que actualizan una bolsa, lanzan una oposición, te van a avisar por correo electrónico. Antes era bastante más manual tener que estar tú consultando los boletines. Y ahora mismo, como te digo, las plataformas directamente te avisan, incluso las plataformas que ofrecen test, pagando, te dan esa información para estar al día, ¿correcto? Eso por un lado. Y luego, normalmente, para lo que vienes a comentarme, que son oposiciones de administración especial y quizá de cuerpos inferiores, pero muy vinculadas a profesiones y oficios, ahí sí que hay academias especializadas porque tienen ejercicios concretos. Por ponerte un ejemplo, en la época que los auxiliares administrativos tenían
ofimática, mecanografía, pues bueno, las academias preparaban específicamente eso, ¿no? Son famosas las academias que preparan fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Por qué? Porque tienen ejercicios físicos, psicotécnicos. Es decir, el mercado provee profesionalmente a los opositores de los conocimientos concretos para una preparación, ¿vale? Nuestras oposiciones son a lo mejor las más exigentes, pero las más sencillas de preparar porque requieren simplemente estudio, pero hay otras que te requieren habilidades más manuales o laborales. Hablo de sanitarios, hablo de personal de educación, gente que se dedique a celadores, jardineros, como decías tú, academias que se dedican exclusivamente a eso, y lo más sensato es ir a una academia, hacer esa inversión de tiempo y dinero y bueno, y probar suerte. Mira, nos pregunta Hanna que ¿qué fuerza de posiciones de la administración local para un grupo A y que creas que puesto de hoy está en la convocatoria? Repíteme la pregunta, María, que te he perdido un poco. ¿Qué añadirías a las oposiciones a la administración local para un grupo A y que creas que puesto de hoy no está en la convocatoria? ¿No? Yo creo que se refiere un poco al conocimiento que podríamos cambiar, ¿no? ¿Cómo es ese cambio de los puestos de la administración? Bueno, yo añadiría sobre todo competencias o habilidades más vinculadas a la tecnología, pero no la tecnología como conocimiento de ciencia exacta, sino como herramienta, ¿vale? Al usar la tecnología, fíjate, es que compartir documentos en la nube, todo ese tipo de cosas que usamos en el día a día, herramientas colaborativas, no aparece. Y eso no tiene que ser algo ajeno a la administración. Búsquedas en línea, algo muy lógico que es el tema del pensamiento crítico, es decir, el aspirante a la función pública y luego el empleado público tiene que ser capaces de filtrar la información y valorar lo que es una fake news de lo que no es una fake news, ¿vale? Eso es muy importante en un mundo como el actual. Quitaría muchas veces cosas vinculadas al derecho positivo que luego no se van a utilizar. ¿Por qué? Porque al final no tiene sentido que te hagan aprender leyes de memoria cuando tú apruebas y tienes el código en la mano, ¿no? Es decir, quitaría el peso de la memorística, incrementaría el porcentaje de puntos a los dictámenes, los casos prácticos y demás, ¿no? Sería importante también incorporar algo vinculado a las ciencias humanas, es decir, al humanismo, es decir, lo que tiene que ver con la sociología, la antropología, la gestión del cambio, porque entiendo que en cualquier puesto o escala de la administración, el conocimiento del pensamiento del hombre, las actitudes, la forma de entender los problemas, de enfrentarse a ellos, el liderazgo, a veces va a ser más interesante como una habilidad que conocer un artículo concreto, ¿vale? Y luego al final, que eso sí que se ha ido incorporando con el paso del tiempo en las convocatorias, todos los temas vinculados al paradigma del gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana, datos abiertos, colaboración. Eso aún hay convocatorias en los que brillan por su ausencia, pero cada vez más se está incorporando como conocimiento y como necesidad. Mucho también vinculado a la gestión de equipos, a las personas, y no solo específicamente a recursos humanos como unidades que se dedican a trabajar, sino al tema de la motivación, a lo que decía antes, ¿no? Trabajar en equipo. Yo creo que eso es muy importante, la faceta más humana de la gestión. Nos comenta María si ves posible pasar al tiempo que se trabaja que tiene una hija. Hemos hablado un poco de eso antes, ¿no? Ostras, voy a decir una cosa que bueno, me tengo que morder la lengua. Pero mira, yo guardo el recuerdo de una alumna que aprobó, una alumna que era una señora mayor, que aprobó y estaba compaginando su trabajo con la oposición. Le costó un poquito más y además era una persona que no tenía 23 años, no acababa de licenciarse, le costó un poquito más, pero se aprobó. Esa persona entró en la función pública con un rendimiento y una capacidad brutal. Le costó más que al resto, le costó más años, más sacrificios, más coste personal, sí, pero al final aprobó. Voy a contarlo, venga. El otro día tuve clase por Zoom y
y sin decir nombres ni nada. Y bueno, ¿sabéis cómo funciona Zoom? Hay quien se pone la cámara, hay quien no se pone la cámara, y yo le preguntaba a una chica, oye, ¿me puedes decir la respuesta correcta a este test? Y me dice, ¿te importa pasar turno, que es que estoy dando pecho? Y yo dije, bueno, faltaría más. La siguiente. Luego, por la noche pensaba, madre mía, ¿qué mérito tiene estar en Zoom? Haber hecho un test, prepararte una oposición y estar dando pecho. Y encima, ser valiente, decirlo, y aquí no ha pasado nada. Y me parece que es encomiable, porque esa persona dará pecho, criará a su hijo y probablemente se saque la oposición. Le costará más, le costará menos. A lo mejor entra al interino primero porque apruebe y entre en bolsa. Pero tiene una convicción muy importante, que es ser empleada pública. Ojo, hay gente que está 8 horas estudiando, son pata negra, vienen de derecho, papá y mamá les paga la oposición y tienen la mitad de convicción. Y esa gente no va a entrar. ¿Por qué? Porque les importa una mierda la oposición. Quieren estudiar como estilo de vida, como tercer ciclo. La gente que está dando pecho mientras hace un Zoom, esa gente para mí son pata negra. Entonces, yo conozco muchos casos que han aprobado estudiando, no es la mayoría, porque no es el escenario ideal, pero cargas familiares, trabajo y oposición es compatible. Ojo, no quiero decir que sea fácil, todo lo contrario, pero es compatible, se puede hacer. Quizá uno tiene que ser realista y bajar sus expectativas en cuanto a lo que aspirar, pero yo he visto muchos casos que sí que han aprobado. A ver, la administración, que supongo que será nuestro amigo Víctor, pregunta que explicar a una persona que cuando una persona ha llegado al aprobado, eso era el fin, pero no el final. Por supuesto, esto no se acaba nunca. Solo nos tienes que ver a nosotros, que se lo digan a Víctor. La función pública, bueno, aquel que crea que cuando entras en la administración pública te puedes echar a dormir, esto sería antes, desde luego. O bueno, puedo entender que alguien le llame lo que es el apego a la estabilidad de la función pública, pero que no entiendan que la función pública es un sitio al que vayamos a relajarnos. Todo lo contrario, de un tiempo aquí, la función pública se ha convertido en un trabajo no solo entretenido, sino muy exigente, y el día a día nos está pidiendo cada vez más actualización, más intensidad, más saber cuestiones. Ojo, que luego tienes compañeros, y no puedo mirar a nadie, ni conozco a nadie, que hacen lo justito, cobran lo mismo que tú, y a las 3 se van a casa. Bien, pero eso no es la administración, ¿eh? Yo, la administración en la que estoy trabajando, trabajo con gente súper comprometida, gente hiperformada, gente cada vez más formada y gente que sigue madrugando cada día a pesar de haberse sacado la oposición, ¿vale? Y además os voy a decir una cosa, nos encontramos con un papel de ahora en adelante espectacular en términos de desafío personal y profesional. Para mí, ahora mismo, yo me siento como un vengador, ¿no? Uno de estos de los Avengers. ¿Por qué? Porque todos los grandes desafíos de la humanidad ahora mismo caen del lado de lo público. Es decir, teníamos un horizonte 2030 con los ODS que se les acaba de dar la vuelta a todos los ODS. ¿Por qué? Porque incorporamos la variable COVID en la reconstrucción para luchar contra las desigualdades, lucha contra el hambre, corrupción, salubridad, todos esos desafíos con el matiz del COVID. ¿Quién se va a hacer cargo de resolver esos problemas? Pues gente como tú, gente como Víctor, gente como yo y tantos otros compañeros que están en lo público. Ya la administración de ventanilla, de gestión rutinaria, la van a hacer los robots. Se llama inteligencia artificial. Tareas que aportan poco valor y que no van a tener que ser desempeñadas por humanos, porque los humanos incorporarán su inteligencia para resolver problemas, los famosos wicked problems, ¿vale? Los que son las tareas rutinarias y que aportan poco valor, repetitivas, machaconas, que eran las tradicionales del empleado público de ventanilla, no van a desaparecer, pero las van a hacer las máquinas. De hecho, ya las hacen las máquinas. Incorporaremos talento, joven o viejo, incorporaremos talento, seguro que sí, que va a tener que dedicarse a resolver problemas súper complejos, más allá de los que teníamos hasta ahora, y que va a tener que estar permanentemente formándose.
Vale, pues yo no quería robarte más tiempo, porque bueno, hemos estado ya casi una horita y bueno, yo no sé si querías decir algo para terminar, ¿no? Pues De yo, resumen, algún consejo o algo que le podríamos decir a los, ¿no? bueno, fijaros una cosa, yo soy A las personas que nos están escuchando. Yo os diré que yo no era un tío con especial vocación por el servicio público, ¿vale? Yo me gustaba la ciencia política en abstracto. Hice ciencias políticas en Barcelona, en la Pompeu Fabra, en abstracto porque me apasionaba la ciencia política. Cuando acabé, dije, no tengo de caerme muerto, porque un politólogo de hace 20 años no es un politólogo de ahora que se lo rifa a todo el mundo, ¿no? Para ir a opinar aunque sea. Bueno, en definitiva, pero encontré en la administración, ojo, y ya en la propia fase de oposición, una vocación sobrevenida, es decir, la oposición, aprender qué era la función pública, qué era la administración, me generó una sensación y un sentimiento de pertenencia que hasta ahora no tenía. Esto significa que la gente que tenga cierta sensibilidad por lo público, que se anime a opositar, que es un buen momento en términos cuantitativos y en términos cualitativos, que nos esperan trabajos y desafíos, retos por delante súper apasionantes y que de verdad necesitamos un montón de gente para sacar adelante todos esos desafíos. Entonces, que no se lo piensen, que se hagan esa composición del lugar, que estudien por convicción y no por postureo, porque de verdad no es fácil opositar en ningún nivel ni en ninguna administración. Es un periodo de tu vida súper sacrificado, hay que estar convencido, pero lo que encuentras detrás es una vida profesional y personal plena a todos los efectos. Pues muchísimas gracias, Borja. Ha sido muy interesante. Disculpar los problemas de sonido, que yo veo que sigue habiendo el eco. Pero bueno, Bueno, yo he pero querido esto es lo que tiene la TV Killer, ¿no? De Twitch, que al final los nuevos formatos, hace una semana probamos, o hace 2 días probamos, y funcionó todo bien. A lo mejor la semana que viene volvería a ir mal. Hay que tirarse a la piscina, hay que comunicar. Y hay que lo publicamos, que la gente vio que funcionaba bien, ¿no? No sabemos por qué hoy había ese problema con el micrófono tuyo al acoplarse, pero bueno, intentaremos la semana que viene, que voy a desvelar a quién tenemos aquí, porque estará Víctor aquí. Grande, Víctor. Para hablar de... Sí. Para hablar de, bueno, pues de todo lo que tiene que ver con la administración electrónica, ¿no? Para bueno, pues todo eso que tiene que ver con el certificado digital, el DNI electrónico, cómo tenemos que comunicarnos con la administración, los trámites, bueno, pues esas cosas. Pues nada, Amalia, un placer haberme tenido gracias, aquí. Un placer haberme tenido aquí, ha sido un placer hablar de oposiciones, contaros un poco mi experiencia personal y la próxima vez, a la primera seguro que sale. Muy bien, pues muchas gracias y nada, nos vemos en principio el jueves otra vez con Víctor Almonacid, pero seguramente el martes hagamos otra conexión para tratar sobre otro tema de comunicación que todavía no lo tengo cerrado, así que un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.